¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Muy, pero que muy buenas mis buscadores de misterio. Antes de comenzar con el programa de hoy, me gustaría recordaros que si queréis echarnos una mano, deis me gusta a este audio, comentéis y que, si os apetece, también compartáis. Os recuerdo las vías de comunicación más directas con el programa, que son en la búsqueda radio@gmail.com y el 673 44 50 80. Estas son las vías de comunicación más rápidas para poneros en contacto con nosotros y contarnos vuestras experiencias relacionadas con lo insólito y con lo paranormal. Muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda. Bueno, otro programa más de En la Búsqueda, y hoy temas muy variados, como va a ser habitual, por lo menos en algunos de los programas. Otros serán más monográficos, y hay algo que tenemos ahí que es paralelo al proyecto de La Búsqueda en abierto, que es el de mecenas. Si nos quieren apoyar a través del programa de mecenazgo de iVoox, es muy fácil. Nos estás escuchando, quieres apoyarnos, vas a cada audio, o sobre todo en el central de audios del programa En la Búsqueda, porque si lo haces en otro programa estás apoyando otro programa, y le das a apoyar y te lo dicen ahí fácilmente cómo tienes que hacerlo. Hay algunas cantidades cada mes, y luego, ¿qué tienes a cambio? Aparte de la satisfacción de apoyarnos, con lo que cuesta un café o menos, porque bueno, ahora cuesta más un café, ¿no? O sea, según donde te lo tomes. Pues te damos audios en exclusiva, unos 2, 3, 4, vamos haciendo casi 3, 4 cada mes, sobre un dossier, un informe ELB, sobre casos, sobre temáticas relacionadas, lógicamente, con lo misterioso y con lo paranormal, lógicamente. Y nada, también recordaros que aparte de estas vías de comunicación, de este informe ELB, tenéis el grupo, la comunidad de WhatsApp, donde van entrando amigos nuevos, se va hablando un poquito de misterio, y bueno, hay diferentes grupitos en los que se puede hablar un poquito de todo, de misterio, y luego si simplemente quieren entrar para informarse de todo lo que tiene que ver con la búsqueda, se quedan simplemente en la comunidad, y ahí solo podemos escribir tú, o en este caso yo. Y bueno, José Antonio, antes de meternos con lo que es el testimonio un poquito más largo que vamos a tener en el programa, aparte de la respuesta del más allá, la semana pasada tuvimos a esa amiga que, por lo que me comentaron en los comentarios de iVoox, se me escapó el nombre. Hay muchas Esther en este planeta. Pues si acaso ya lo remata. Sí, hombre, claro, a ver, ya que lo dije, pues nada, me imagino que ya todo el mundo se dio cuenta de que se me escapó. La cuestión es que esta amiga se ha vuelto a poner en contacto conmigo para comentarme que ha vuelto a ver una sombra. En esta ocasión, no voy a decir de quién, vamos a escucharla, es un audio muy cortito que me envió y luego lo comentamos.
Hola Yolanda, soy yo, Esther. Mira, que te quería comentar que me ha muerto a pasar, ¿vale? He vuelto a una sombra. Era, pues, no sé si fue la semana pasada o la anterior, no me acuerdo muy bien. Era a las 6 de la mañana porque iba al instituto, estaba con mi madre y empiezo a escuchar pasos detrás. Y yo pensaba que era una persona. Y digo, esto es una persona que viene detrás nuestra. Y me giro, no hay nadie, miro para mi madre y había una sombra al lado de mi madre. En plan, una sombra de una persona otra vez. Me estoy empezando ya a asustar un poquito, ¿eh? Pues aquí nuestra amiga nos comenta que ha vuelto a ver una sombra, pero en esta ocasión junto a su madre. Yo ya no sé, la pobre está empezando a tener un poquito de miedo. Vamos a ver cómo va transcurriendo todo, si le vuelve a ocurrir, vuelve a haber algún tipo de sombra. Claro, porque nosotros no podemos ni queremos influenciar a nadie. Tenemos que decir que esta chica, a pesar de su juventud, pues sus progenitores, esa palabra progenitores, sí que están metidos de alguna manera en los temas de misterio y no le es ajeno. Pero claro, si nosotros ahora, por ejemplo, cuando yo escucho el audio, claro, yo me quedo con el detalle de, sí, que a ella le da, como ya está comenzándome a dar miedo, pero veo el detalle de que que ve esa sombra al lado de su madre. Puede significar algo, claro, Puede ser. Claro, es que, a ver, tienes que plantear las cosas, no por verla al lado de la madre, pues puede ser algo negativo, no se sabe, ¿no? O si tiene que ver, o circunstancialmente lo ve al lado de su madre. No se sabe. Ya estuve hablando con ella y le pregunté que si sentía algo, inquietud, me dijo, pero bueno, ella en realidad no sospecha, no sabe a qué puede ser debido las apariciones estas de estas sombras, pero bueno, como es algo que tenemos en abierto, un caso en abierto, ya nos irá explicando si le vuelve a pasar algo. Que en esta ocasión casi que preferiría que no, porque creo que esta chica no le gusta ver estas cosas. Le empieza a dar miedo, le da miedo, no es algo que... Así que mejor que no le vuelva a pasar nada más, se quede todo ahí en un susto, en una anécdota y ya está. Bueno, también hay que decir que hay personas, no solo de esta edad, recordemos que tienen creo que 16 años, ¿no? Sino personas mayores que por lo que sea han comenzado a ver no solo sombras, sino otras cosas, y de alguna manera se crean sus propias técnicas de bloqueo. Sí, sí. Claro, no sabemos qué puede pasar ni lo que quiere decidir ella, pero claro, tanto por el audio como por lo que has hablado, pues sí, sí es algo que le va a perjudicar en su vida cotidiana, porque claro, está estudiando y quieras que no, la edad también pues no acompaña para la tranquilidad, aunque personas de 16 años con la mente y la cabeza muy bien amueblada hay, y personas con 60 años que se creen que tienen 15 años, pues también hay. O sea, hay un poco de todo en la Villa del Señor, veremos la evolución y estamos, exactamente, como diría aquel, pues viendo la vida en directo. Y ahora vamos a escuchar también algo muy interesante. Vamos a escuchar a David Madrazo, que es un investigador y divulgador asturiano, presentador, entre otras cosas, del programa Noche de Mitos. En este audio, ¿vale?, está como repartido en dos partes, nos va a contar varias experiencias personales. Pero en la primera parte nos va a hablar de su labor en los medios de comunicación, su manera de investigar y un repaso rápido a algunos casos históricos que ha investigado sobre distintas formas de espíritus, de espectros o como queramos llamarlo. Así que, si te parece bien, vamos a escuchar a David y luego comentamos. Vamos a ello.
Muy buenas noches, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todos tus oyentes. Soy David Madrazo, de aquí de Asturias, que algunos de vosotros recordaréis pues por el libro 50 lugares mágicos de Asturias o el grupo Gaipo, también Noche de Mitos después, y, y de la larga trayectoria de tantos años rastreando lo paranormal en todos los ámbitos. Lugares de misterio, lugares con leyenda, lugares donde se supone que hubo apariciones, encantados, ruinas, sanatorios, cualquier cosa que podáis imaginar, pues en su día empecé muy de joven por la muerte de un ser querido y quise averiguar toda la verdad que había tras de eso para acercarme un poco más a esta persona. Y todo empezó así, luego vino los medios, la radio, se empezaron a hacer eco de las primeras psicofonías que captaba también a través de la transcomunicación instrumental. Digamos que se investigó en todos los ámbitos. Bueno, incluso también aplicamos el reconocimiento de voz, el transreconocimiento de voz, que tenéis un artículo publicado en inglés en la revista de Anabela Cardoso, ITC Journal, esa revista tan prestigiosa entre otros comunicadores. Ahí hay un artículo donde también pasaban determinadas pruebas de acercamiento al más allá. De todas formas, lo que sí quería comentaros y que me viene ahora a la mente es que entre tantos lugares en los que se han grabado psicofonías donde he escuchado golpes, he llegado incluso en contadas ocasiones, te hablo una de cada 100, porque muchas veces de lo que vas no encuentras nada, incluso en estos sitios encantados. Una de cada 100, pues llegué también a escuchar golpes a través de titología y hablar con esa entidad, pero golpes tremendos, no me refiero a golpes normales. Pisadas, sombras que parece que ves a través de los ojos por los laterales. A veces pasa también en estos lugares, pero bueno, hay que diferenciarlo mucho también de la sugestión o bien también de la capacidad que tenemos de relajación en el cerebro, donde las puertas se empiezan a abrir un poquitín, aquellos que son más sensibles por la concentración, por el estado cerebral, etcétera. Y de eso quería hablar, porque de todos estos sitios, digamos que el mayor fenómeno paranormal, más fuerte, que quizá todos buscamos, más real, sería una aparición. Una fantasmogénesis o bien un espectro, que sería como, no sería un fantasma, sería un espectro, sería una escena atrapada en el tiempo. Por ejemplo, en el monasterio San Antolín de Bedón, aquí en Llanes, hay una aparición que dicen que se aparece una dama huyendo, ensangrentada con el vestido blanco, y eso hace referencia a la leyenda, a una de las versiones de las leyendas fundacionales de la Edad Media, en el que asesinaban a una mujer. Por lo tanto, eso sería una escena atrapada en el tiempo. Otra cosa sería una fantasmogénesis, un fantasma como tal que te demuestre inteligencia, que interactúe contigo, que haga algo. Yo personalmente, imagino que muchos compartiréis conmigo eso, el mayor fenómeno paranormal que tú buscas, también en los hogares que hemos ido a limpiar, reservando el anonimato, a limpiar entre comillas, investigar y limpiar la fenomenología poltergeist, lo que buscas un poco es algo tan físico que, aunque no se pueda captar en ese momento, por mucho que lo intentes, pues a nivel personal también te diga, hay algo, estoy seguro que hay algo después de la muerte, y que aún no logramos entender, pero se ha manifestado aquí. Pues una de las veces en las que estuve en uno de estos hogares, repitiendo las visitas, recuerdo que era una mujer que cuando dormía sentía una mano que la agarraba fuerte del cuello, invisible, tenía malos olores, golpes en la casa, en las persianas, y siempre acompañado de olores fétidos. Ella lo achacaba que había quemado la esquela de la hermana, bueno,
es una larga historia. Lo que sí recuerdo que tras varias visitas, pues se consiguió apaciguar lo que pasaba ahí. Incluso la señora parecía que había rejuvenecido y todo, ya en la tercera visita. Y la fenomenología llegó a desaparecer, aunque recuerdo en una de esas, expediciones, iba a decir, no, de esos trabajos en su casa, se había recurrido a agua bendita que íbamos tirando por las habitaciones. Y me acuerdo que en una de esas habitaciones que estaba cerrada a cal y canto, persiana, todo, habíamos dejado una grabadora con un micro. Y dio la casualidad que justo cuando se entra en esa habitación, diciendo las oraciones y limpiando, porque en cada investigación también hay que recurrir a la parte psíquica. Si crees en esto, vale, estás un poco en el nivel intermedio, pero en las investigaciones paranormales está la investigación paranormal para registrar todo lo posible y poder plasmarlo como prueba. Luego también la investigación psíquica, que, oye, por si acaso hay algo, pues habrá que protegerse, habrá que limpiar, habrá que recurrir a esas prácticas con las personas sensitivas, y que a veces pues da muy, muy buen resultado, sea placebo o no, para las víctimas que sufren esos fenómenos. El caso es que ahí se grabó un grito, como que a alguien le estaba ardiendo algo, o sea, claro, aterrador, desgarrador. Y a lo que voy es a la fenomenología de aparición, porque después de llegar yo a mi casa en una de estas visitas a esta casa, que muchos de ellos a veces es por trabajos, ¿no?, de magia, donde obligan a espíritus a ir a que les cause cosas a los hogares. Pero en este caso no lo era, pero bueno, da igual, las malas energías atraen malas energías también. Y en una de estas que había llegado a... Bueno, yo estaba en mi casa, pues tranquilo, después de comer, de todo y tal, de cenar, perdón. Había ya apartado un poco la investigación para descansar la cabeza, dejando los materiales para el día siguiente, todo eso y tal. Pues me había acostado en la cama, y de esto que te acuestas y cierras los ojos boca arriba. Yo duermo de lado, pero bueno, para que te entre el sueño, pues te pones un poco boca arriba, a relajarte. Y así con los ojos cerrados empecé a sentir un cosquilleo en la oreja derecha, que yo achaqué a mi gato Aquiles. Digo yo, va, estaba así, yo sonreí un poco, no estaba dormido todavía porque acababa prácticamente de cerrar los ojos, y además yo tardo bastante en coger el sueño, a no ser que esté muy, muy cansado. Cojo la pasada siempre, pero bueno. El caso es que, digo yo, es Aquiles, y entonces sonreí un poco y dejé que me olisquease la oreja, ahí con los pelillos y tal, pues me estaba pinchando un poco. Pero en esto empecé a escuchar algo raro. Estaba escuchando como murmullos. Y por dentro se me empezó a poner un nudo que me subió a la garganta, y dije yo, ya no sonreía, por supuesto, pero me empecé a hacer el dormido. Y digo yo, esto no es normal, aquí hay algo más, esto no es Aquiles. Y claro, empecé, bueno, yo estudio historia del arte, entonces me considero cristiano, sí, no devoto, pero sí soy cristiano, y soy partidario de que hay muchos dioses en la historia con distintos nombres, y respeto todas las religiones, ¿no? El poder de la oración es muy poderoso en el astral y en todo esto relacionado con lo paranormal, cuando hablamos de protegernos. Entonces yo, a mis adentros, para tranquilizarme y para protegerme, empecé a rezar, y a la vez pensaba, bueno, como me estoy haciendo el dormido, espero que no me lea la mente ni nada raro lo que está aquí, pero voy a abrir los ojos de golpe. Voy a abrir los ojos y voy a mirar qué es lo que está soplándome en la oreja, cuchicheándome, ¿no? Cuchicheando y como unos pinchacinos. Entonces, abrí los ojos de repente y miré a la derecha, y en medio de la oscuridad vi, eh, no sé cómo explicar, no era fosforescente, no brillaba. Era como cuando estas máscaras o estos juguetes que tienen un fosforito, les da un poco la luz y luego apagas, lo dejas en oscuridad y brilla como ese tono averdosado, pero que no
no es brillante por sí mismo, no ciega, no. Pues era un poco eso, la silueta, pero y la consistencia de esa figura, que era una vieja, era una anciana, veía con detalle todo, las arrugas, todo, y su cara de mala leche mientras me estaba pinchando la oreja con una aguja. Entonces, claro, y yo empecé a gritar. Y, pero empecé a gritar un cacho. Mientras yo gritaba y estaba sentado ya en la cama, mirando esta cosa tan horrible, pues no es que fuera horrible. Hombre, es que la situación hizo que fuese horrible. Aunque bueno, bueno, en fin. Pues dejó de pincharme, claro, y yo creo que se llevó también un buen susto, porque aunque no manifestó ese salto que se da cuando uno se asusta, me miró echando todos los cagamentos posibles. No escuché bien lo que decía, porque susurraba, pero me miró con un odio, caminó, yo sentía cómo caminaba, atravesó el espejo que da luego después a parte del descansillo de la escalera por fuera de los vecinos de la calle, ¿no? Pero atravesó el armario este donde está el espejo, no sin antes girarse y soltarme algún juramento o algo, con una mirada de odio, pero terrible, mientras yo seguía despierto y gritando, ¿eh? No era ninguna pesadilla ni nada de eso. Es el estado cerebral que muchos dicen, por ejemplo, el grupo ETA, afirman como apariciones hipnotónticas, si no recuerdo mal, o hipnagógicas, que es cuando tú vas a dormir, pues estás en tan relajación que el cerebro se pone en una vibración que facilita los contactos mediúnicos o que se abran las puertas o que tú percibas o descodifique tu cerebro cosas que a simple ojo no se puede ver. Pues bueno, puede ser. Lo que sí está claro que yo ese día arrastré algo, alguna negatividad o algo, y que se me manifestó en casa y que los gatos estaban horrorizados también. Estaban luego los dos aquí mientras yo estaba sentado y había dado a la luz y todo, hasta que me calmé un poco y no me suelo asustar con facilidad. Pero ojo, que te invadan tu espacio de esa manera, cuidado ahí, ¿eh? Esa fue una de las mayores manifestaciones que tuve, las que todos estamos buscando en tantos sitios, y va y ocurre en mi casa, que se supone que es un lugar tranquilo y donde no debe ocurrir nada. Bueno, el caso es que era como una especie de bruja, te paras a pensar, estaba pinchándome la oreja, qué maleficio me estaría haciendo. Y bueno, ahora lo cuento así simpático, pero bueno, durante una semana, cuando hablaba de este tema aquí en mi casa, sentía como la piel se me ponía de gallina, como cuando sientes algo, un frío alrededor, que algo te está escuchando pero es invisible, pues igual. Luego ya pasó con el tiempo. Y también tuve otra, hace además recientemente, que había estado haciendo cosas a nivel personal, no de publicar, pero sí de transcomunicación, de intentar contactar. Y estaba un poco además triste y eso, bueno, no era un buen momento, pero ya estaba dormido y me desperté. Me desperté, tenía una pesadilla, ahí sí estaba dormido, una pesadilla bastante extraña, donde acababa como envuelto con las sábanas, me empezaba a ahogar, luego había ya luz como de día, entonces cogí y desperté. Pues cuando desperté, me empiezo así como a sentar en la cama, así para ponerme de lado, y veo otra aparición que me dio un buen susto también, pero era como con con unas vestimentas así muy del Próximo Oriente, o sea, con velo, tapada. Era una figura de mujer, no tenía rostro, con un hábito, podría decir ahora, ¿no? Un hábito y con la cabeza tapada, con un pañuelo que caía hacia los lados, y estaba quieta, inmóvil, mirando para mí, mientras, claro, pegó unos gritos de sobresalto. Más que nada no es por terror, es por sobresalto. Es alguien de repente pegado así. Y recuerdo que, bueno, venían los gatos y yo le tiré el cojín y tiró otra vez por lo mismo, por el espejo, hacia la calle. El cojín lo atravesó y luego Perseo, el otro gato, pues olisqueaba, ¿no? El cojín para ver qué era y eso.
Pero bueno, sin embargo, yo creo que después, no sentí esa mala energía. Era todo lo contrario. Yo creo que fue alguna manifestación de un ser bueno que vino atraído pues por las prácticas que había estado haciendo, por el nivel emocional que tenía en ese momento, pues como para ayudar. Me dio esa sensación y como yo soy muy, en ese sentido me dejo llevar mucho por la intuición, por lo que te despierta, por lo que tal, no hice más que después, cuando ya tranquilicé, darle las gracias. Hay que ser siempre, aunque uno se intente mantener en el lado neutral de lo que exista o lo que no pueda existir, estamos en un mundo que creemos, nos gustaría creer en los fantasmas y cuando se manifiesta, pues al final hay que estar uno agradecido porque es lo que estamos buscando. Y sin embargo, pues ya os contaré más anécdotas que sí han ocurrido en lugares donde tú lo vas a buscar a propósito y que no pasa esta fenomenología tan fuerte, tan clara, que luego al final dudas, porque dudas. Dices tú, bueno, ¿y si realmente es un estado de sueño tan real? Pero no, es que estaba despierto, es que me llega a sentar. Pero es que, ¿qué es? ¿Que por un día fui sonámbulo en mi vida y tuve una alucinación? Puede ser también, porque buscas una explicación también más racional. Pero, ¿qué va? Yo estoy seguro de lo que vi, estoy seguro de lo que sentí, de lo que vi y viví. Y de verdad fue bastante desagradable, a pesar de andar buscando. Y nada, si ya os contaré alguna experiencia más. Muchas gracias por escucharme. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Y muchísimas gracias a David Madrazo, que desde Asturias nos comenta lo que tú decías, ¿no? Un poco la labor divulgativa que ha tenido a lo largo y ancho de estos años, un poco las labores de investigación, incluso tipología de cómo entiende él lo de espectro, fantasma y todas estas formas o entidades que se pueden aparecer en los casos que ha investigado, y luego esas dos vivencias personales. La primera que experimenta, por ejemplo, después de con esa mujer y nada, pues como comentaba, esa mujer que va a esa casa a investigar, poner todo el aparataje, después de varias sesiones, de 3 sesiones, él nos comenta que incluso hay oraciones de por medio, un poco de mezclar un poco su forma de la fe, de la creencia en la fe, que repite en varias ocasiones lo de que estudia historia del arte, que es cristiano, entiendo católico, que la forma de investigar y esos olores que la mujer huele. Siempre, estos olores que siempre están presentes en lo que en casi todas, o gran parte de las experiencias llamadas, llamémosle, paranormales. Y negativas en este caso, porque a ver, son fétidas. Ya, bueno, en este caso sí, en este caso es una olor fétida que, bueno, lógicamente no es agradable, pero luego en otros casos que hemos tenido aparecen como olores, sobre todo mucho olor a flores. No entiendo el porqué. No sé si... Por ese detalle, pero yo no entiendo el porqué, pero lo que sí que cuando se huele, que cuando se huele algo malo, nauseabundo, fétido, es con algo negativo. A esta mujer le agarraba algo del cuello. Y cuando es lo que tú comentas de rosa, suavizante... Sí, eso pero es también algo... es muy relativo, porque, claro, se achaca a algo
negativo, olor fétida a negativo, sí, lógicamente no gusta a nadie, pero bueno, yo entiendo que hay personas en vida que no son malas y por lo que sea pueden oler mal o que te... Claro, hombre, sí. Vale, entonces entiendo que... El propio hecho de algo físico de... Claro, entonces, y son buenas personas. Yo creo que esto también es un poco... con el tiempo yo creo que se acabará sabiendo realmente qué es todo esto, si es algo psicológico, si, bueno, igual, como ya se sabe, hace años hay cosas que se pensaban que era de brujería y hoy en día tiene una explicación normal. Claro, en este caso lo que tú comentas podría ser, ¿por qué no? Porque es algo que entendemos, o se da a entender que tiene... Claro, como un es origen. malo, como huele mal, pues ya el origen es malo, y si huele bien, el origen No, es pero bueno. el solo hecho de olerlo nos está produciendo una reacción física a nosotros. Es decir, ese olor, teóricamente, aunque no debería existir, nuestro cuerpo lo huele. Sí, es que es curioso, por eso creo que el día de mañana, si seguimos vivos, porque vamos tal y como está el mundo últimamente, no sé yo cuánto va a durar esto. Bueno, a lo mejor somos nosotros los que estamos allí y hacemos el olor bueno o malo. Yo espero si estoy allí, estar resfriado también como siempre estoy, y el olor fétido por lo menos no olerlo, ¿no? 673 44 50 80, la búsqueda radio@gmail.com, si quieren comentar este punto, si han tenido casos similares. Y luego, lo que ya no me gustaría tanto, tener la experiencia que tiene cuando llega a casa después de una investigación. Me parece entender que es del caso de la mujer, me parece entender, ¿eh? Y se acuesta, está tranquilo, cierra los ojillos como diciendo, me cuesta dormir. Empezar a notar cositas, se piensa que es su gato. Su Aquiles, que no sé por Nosotros, qué. como no les dejamos subir a la cama y cerramos las puertas, no nos puede pasar esto, pero tela, ¿eh? No, pues claro. Y entonces no, cuando ya se da cuenta que no, y dice, bueno, voy a abrir los ojos de repente, y se encuentra lo que se encuentra. Que encima es una mujer anciana, no porque sea anciana, sino que una mujer anciana, y encima lo con que cara sí. de enfadada. Ahí estamos, con esa mirada de odio que repite en varias ocasiones. Y que claro, tú estás ahí, te pones estirado en tu cama a descansar, te pasa esto, abre los ojos, y ya no solo que veas un fantasma, una sombra o lo que sea, sino que encima ves una mujer anciana y lo peor de todo, mirándote como diciendo, me has jodido. No, y lo peor de todo, que se supone, o él cree, que se la trajo de la otra casa. Claro, por que eso... Eso es de una de las cosas que siempre me han dado más miedo cuando íbamos hace años a lugares abandonados con encanto, con misterio, con leyendas. Me daba terror el simple hecho de pensar en estar haciendo una investigación ahí y luego volver a mi casa y haberme llevado junto a mí lo que estuviera allí si es que había algo. Así que... Claro, es como esa mirada, yo lo está explicando y entiendo de cómo le está diciendo con esa mirada a la mujer, yo estaba allí haciendo lo que estuviera haciendo, estaba bien, estaba a gusto, estaba arraigada a aquel lugar, y por lo que sea, lo que me has hecho... Me has hecho irme. Me has hecho irme. Pues ahora me quedo contigo. Pues ahora me quedo con... Pero bueno, teóricamente solo le sucede en una ocasión. Mejor. Y ahora vamos, muchísimas gracias David Madrazo, nos vamos a ir a una nueva sección que nos trae nuestro amigo que ya ha aparecido en el programa varias veces y hace años atrás, cuando estábamos con él en la búsqueda, ya tenía también su sección, creo recordar. Sí, bueno, pero en aquella ocasión... Pero hablar de otras cosas. Sí, no, o sea, más o menos, gabinete de personajes insólitos, y aquí estuvimos hablando... Qué buena memoria tienes, que yo no me acordaba cómo se llamaba la sección de Javier Arríes. Pero eso es las dimensiones de la cabeza, que el disco duro lo fracciono. Ya te digo yo que aquí el de la memoria eres tú. No, pero eso es también porque, lógicamente, lo he mirado, hija mía. Eso no me lo habías dicho. No lo he mirado, era de memoria, pero vale, era para dejarte bien. Y resulta que era de personajes en concreto. Pero dice, si voy a hablar un día de una cosa, voy a hablar otro día de otra cosa, como hoy, pues mejor gabinete de lo insólito. ¿Vale?
Vale, genial. Tampoco acepto Gabinete de Cosas Raras, y aquí no me dejan ponerle nombre a las cosas, y ya hemos dicho quién es, ¿no? Sí, Javier Arries, que en esta ocasión nos va a hablar de cruces de caminos. ¿Cuántas leyendas? ¿Cuántos sucesos? ¿Alguna que otra experiencia nos ha llegado también con este tipo de enclaves? Nosotros también hemos ido a sitios así, cruce de caminos, de cuatro caminos, ¿no? La cruz. Sí. En el que se cuentan leyendas terroríficas de apariciones, de brujerías, de sectas, hay un poquito de todo. Sí, yo al final no encontré la escena que iba a poner una escena de sobrenatural porque parece que son 15 temporadas. Ya ese los cruces de caminos de los dos protagonistas ya son parte de la familia porque hacen más pactos en cruces de caminos con el diablo. Con el diablo, con todas. O sea, con todo el mundo hace pactos que ya podían haber puesto. De hecho, si lo vuelven intentaron reflotarla con la serie Winchester, pero al final no ha funcionado. Si vuelven a ponerse de acuerdo entre ellos, que se ve que no se llevan muy bien, y vuelven a hacer la serie, yo ya les doy la idea de que ponga un chiringuito. Pues claro, siempre están en el cruce de caminos ahí haciendo un pacto, pues va gente, ¿no? No sé si. Y en este caso, Javier Ríes nos habla de todo, un poco de diosas, de pactos y del conocido pacto de un músico de blues, que no digo más porque ya lo va a comentar él, y muy bien detallado. Pues vamos a escuchar a Javier. Hola amigos de En la Búsqueda, bienvenidos a mi humilde morada. ¿Sabéis? Estaba pensando hoy, ¿nunca os habéis parado en un cruce de caminos? ¿Habéis notado como cierta inquietud, cierto desasosiego, cierta desazón? Sobre todo si estáis solos. Y sobre todo si se está poniendo el sol y llega la noche. Si tenéis la oportunidad, probadlo. Porque es algo universal. Este miedo que se siente en los cruces de caminos es algo universal. Y de hecho, muchas apariciones, muchas manifestaciones de lo sobrenatural han sido reportadas en estos lugares. Incluso algunos os dirán que hay algo de diabólico en ellos, algo de siniestro, algo muy oscuro, ¿no? También ocurren en cruces de caminos hechos luctuosos. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del crimen que tuvo lugar en León, el 5 de abril de 2015, cuando una peregrina estadounidense fue asesinada justo en un cruce de caminos, cuando ella estaba haciendo el camino de Santiago, ¿no? El asesino, al parecer, cambió los carteles para engañar a la víctima y llevarla a una trampa mortal que conducía justo a ese cruce de caminos donde la golpeó cruelmente y salvajemente y acabó con su vida. Así que acompañadme con la imaginación a uno de estos lugares y os voy a explicar algunas curiosidades sobre ellos y por qué les tenemos miedo y por qué allí parece que la vía, el camino entre los dos mundos parece como que se abre, ¿no? De hecho, para los antropólogos que investigan en diferentes culturas de todo el mundo, se encuentran que en las creencias de todo el mundo estos lugares son considerados como lugares liminares, son lugares de frontera, son lugares donde el mundo de los vivos y el mundo de las sombras, el de los muertos, el de del más allá, está cerca y donde justamente esas criaturas, esos espectros, esos fantasmas pueden manifestarse a los que lo cruzan o a aquellos que permanecen en ellos. Aquellos que se sientan en un cruce de caminos son los que posiblemente tengan una experiencia, tienen más probabilidad de tener una experiencia de tipo, podríamos llamar paranormal, ¿no? Bueno, pues son puntos de inflexión, como digo, entre el mundo visible, nuestro mundo, y el otro, el que no se ve. Y esto, como os digo, es algo universal. En todas las culturas prácticamente se tiene este respeto a los cruces de caminos. Las noticias más antiguas que yo tengo sobre ellos, sobre leyendas, sobre creencias ligadas a los cruces de caminos, son las que los relacionan con la diosa Hécate, ¿no? Y la diosa Hécate, que más que una diosa es una titánide, es pues más antigua todavía que los dioses, tiene ese punto de carácter oscuro y sombrío que le daba mucho respeto, por no decir miedo, a los griegos. De hecho, fijaros cómo la representaban. La representaban con 3 cabezas,
o bien con 3 rostros, o incluso a veces con 3 cuerpos pegados entre sí, y la denominaban la triple Hécate. ¿Por qué? Porque estaba asociada a la noche y a la luna. Y cada uno de esos rostros se correspondía con una fase lunar, ¿no? Con el cuarto creciente, con la luna llena y el cuarto menguante. Pero me diréis, ¿hay 4 fases lunares? Sí, pero ¿la cuarta cuál es? La de la luna nueva, la luna oscura, la luna que no se ve, de modo que esa cara de la diosa es invisible. Y es justamente la peor de todas, la más oscura, la más tenebrosa, por decirlo así. De modo que, como digo, esas cabezas representan esas fases lunares, pero a veces incluso esas cabezas, en vez de ser humanas, eran cabezas de animales. 3 animales en concreto: un perro, una serpiente y un caballo, que son todos animales asociados a la noche y al mundo de los muertos. Son animales que se conocen como psicopompos. ¿Qué significa esto? Que son animales que acompañan a las almas de los difuntos a su morada. Cuando alguien muere, algún animal de estos se lo lleva al otro lado. Y es que Hécate, además, era llamada la reina de los fantasmas, de modo que cuando morimos nos convertimos en uno de sus súbditos, por decirlo así, ¿no? Las apariciones, los fantasmas, son súbditos de la diosa. Y ella regía sobre todo los lugares de tránsito, las entradas, las grutas y sobre todo las encrucijadas. De hecho, allí, para paliar el efecto de las apariciones, de los espectros, para que no se aparecieran, se dejaban altares en su honor y se dejaban pues todo tipo de ofrendas. Además, en las propias casas también se dejaban altares y para proteger sobre todo a los habitantes de la casa. Ya que ella era la reina de los fantasmas y se temía a los espectros de la noche, era mejor tenerla de nuestro lado, ¿no? Y no que se nos aparecieran estos espectros, estos súbditos suyos. No solamente los griegos. Los romanos también tenían mucho miedo a las encrucijadas y en ellas colocaban imágenes, en este caso, de Mercurio, que es un dios al cual también se le considera psicopompo, es decir, que también acompaña a los muertos y además es un dios, justamente, igual parecido a Hécate, un dios de las fronteras, de los límites entre las tierras y también, justamente, de los límites entre los mundos. De alguien, Hermes era un dios viajero que iba y venía del otro mundo al nuestro continuamente. A veces las encrucijadas, no tenemos que imaginar solamente digamos que formas de cruces, ¿no? Con 2 caminos que se cruzan. Una encrucijada también puede ser un camino que acaba y se bifurca en 2, es decir, en forma de Y. Todos estos puntos de tránsito son los lugares donde los espectros, los fantasmas, son fácilmente aparecibles, ¿no? Si podemos utilizar esa expresión. Pero Hécate, además, era también una diosa de las brujas y de las hechiceras, que iban allí a los cruces de caminos para que les concediera sus favores y poder, para que sus conjuros tuvieran poder. De hecho, iban allí, era uno de sus lugares favoritos, para realizar allí todo tipo de hechizos, generalmente los más siniestros, y a veces incluso esperaban a que pasara algún viajero para darle muerte allí mismo y utilizar partes de su cuerpo, que era algo habitual en ciertos lugares, para realizar esos hechizos, ¿no? Que generalmente eran pues, de tipo funesto y siniestro, para acabar con alguien, para arruinarlo, para que enfermara, para hacer amarres, es decir, conjuros en los que se somete a alguien a los dioses infernales para que se vea obligada a ceder a los deseos promiscuos del que ha contratado los servicios de la bruja. Pero además no solamente iban allí, era su lugar favorito para hacer determinados hechizos. A veces esperaban a que pasara algún viajero para darle muerte allí mismo y extraer partes de su cuerpo, dientes, uñas, dedos, manos, y realizar determinadas pociones, determinados hechizos que requerían de estos ingredientes. No solo eso, la víctima, el alma de la víctima, era atrapada, quedaba en poder de la bruja, que podía utilizarlo como un mensajero, como un espectro a su servicio, como un criado o un esclavo al cual podía dirigir contra los vivos. Imaginaos entonces el miedo que sentiría un viajero, un comerciante, por ejemplo, romano o griego, cuando se acercara a uno de esos cruces de caminos. Generalmente iban acompañados precisamente para poder acometer los peligros, ¿no?, que pudieran tener en el camino. Pero, ¿y si un viajero iba solo? Pues imagina todas estas ideas viniendo a su cabeza de que podía ser asesinado al llegar a ese cruce, o en el mejor de los casos, que se acercara a ese punto donde el mundo de los vivos y de los muertos se confunde y tuviera un encuentro con alguien del más allá. Ese miedo, esa desazón, continúa entre nosotros y de hecho la literatura de la parapsicología, de todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, está llena
de casos más recientes, más modernos, de apariciones, de manifestaciones de lo sobrenatural en estos lugares. De hecho, con la cristianización, los dioses cambiaron, pero esos viejos miedos no. Las encrucijadas seguían siendo un lugar donde era fácil encontrarse con aparecidos, con brujas y ahora con el mismísimo diablo. Y había que conjurarlos. Y en vez de poner altares, lo que se hacía eran poner cruces, capillas o incluso ermitas. Y ojo a este dato que os voy a dar. De hecho, esta fue una de las instrucciones, la de poner este tipo de cosas sagradas en las encrucijadas, fue una de las instrucciones que se dio en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Había que santificar estos lugares infernales y malditos, y ahí se ponían estos puntos sagrados, estas cruces. Si habéis viajado a Galicia, si habéis viajado al noroeste de España, os habréis encontrado con esos cruceiros, esos famosos cruceiros gallegos, que muchas veces están justamente en cruces de caminos y que tienen esa función de sacralizar el lugar, de evitar las manifestaciones de lo sobrenatural, de que allí no hubiera más apariciones, más espectros. De hecho, las personas mayores cuando pasaban por aquellos lugares, era muy habitual que pasaran musitando alguna oración protectora. Además, como era uno de los lugares asociados al diablo y a la muerte, cuando había que ajusticiar a alguien, se le llevaba allí directamente al cruce de caminos y se le daba muerte. Además, así el diablo se podía llevar su alma, que para eso era un condenado y se le deseaba lo peor. También se dejaban allí los cuerpos de los suicidas, lo cual pues también es muy significativo. Y de hecho, el que se dejaran allí esos cuerpos, tanto de los reos como de los suicidas, pues era un reclamo para las brujas, que para sus conjuros necesitaban, como he dicho antes, algunas partes de cadáveres, ¿no? Como uñas, cabellos, dientes y otras partes del cuerpo. Muchos hechizos, muchos rituales de magia, incluidos algunos populares del folclore popular, se llevan a cabo en estos lugares que son además uno de los favoritos si uno quiere hacer un pacto con el diablo, tal y como se dice en el libro de San Cipriano, que es un libro de hechizos, uno de los grimorios más populares en el noroeste de nuestro país. Y bueno, pues allí se dice que el cruce de caminos es el lugar idóneo para realizar ese pacto. Es el lugar entonces donde se llevan a cabo ciertas ceremonias que incluyen sacrificios de sangre. Y podemos decir, nada, estos son supersticiones del pasado, pero es que esto se sigue haciendo. De hecho, hasta allí van pues algunos practicantes de religiones sincréticas americanas como la santería o el candomblé para hacer determinados rituales donde se llevan a cabo sacrificios en estos cruces de caminos, sacrificios de sangre, y por supuesto, pues hasta allí acuden también determinados practicantes de ritos de la antigua magia ceremonial y de la hechicería y de la brujería todavía que se conservan en nuestro país y prácticamente en toda Europa. Hasta allí van, por ejemplo, os cuento cosas que ocurren en estos cruces de caminos y que os podéis encontrar si vais por ellos. Hasta allí van también los curanderos, esos curanderos que realizan limpias con huevos o con hierbas, que pasan huevos o hierbas por el cuerpo de su paciente para que absorban el mal. Bueno, pues ese mal tienen que deshacerse de él, evidentemente, y lo que hacen es arrojar estos huevos y estas hierbas yendo a una encrucijada, poniéndose de espaldas y arrojándolo hacia atrás, hacia la encrucijada, pero no deben mirar hacia atrás porque es como echar un vistazo al mundo de los espíritus y pueden llevarse alguna sorpresa desagradable. Hay una leyenda, por cierto, una leyenda contemporánea sobre pactos con el diablo y encrucijadas y que rodea a uno de los músicos de blues más importantes y más misteriosos de todos los tiempos. Este bluesman se llamaba Robert Johnson y tenía un blues que se llamaba el blues del cruce de caminos. Se decía de Robert Johnson que había hecho un pacto con Satanás justamente en un cruce de caminos, justamente en el cruce que hay entre la autopista 61 y la 49, que está situado en Clarksdale, que está en el estado de Mississippi. Lo curioso es que los que lo conocieron decían que no era especialmente bueno con la guitarra, que no era precisamente un virtuoso y que desapareció un largo tiempo y cuando volvió era magistral tocando la guitarra y era un guitarrista excepcional. Lo curioso es que además murió en un cruce de caminos, lo cual alimenta la leyenda, porque hago el pacto con el diablo en un cruce de caminos y es allí donde se me aparece el diablo para llevárseme el alma, ¿no? que he vendido. Así que las encrucijadas siguen siendo todavía el escenario de una enorme cantidad de leyendas sobre aparecidos y encuentros con seres sobrenaturales. Tenedlo en cuenta cuando paséis
por una de ellas. Seguro que os acordaréis de algunas de las cosas que os he dicho. Y por otra parte, por cierto, seguramente a más de un oyente le habrá pasado algo en alguno de estos cruces, en alguna encrucijada, en un pasillo que se cruza con otro, en estos lugares de cruce. A lo mejor han tenido alguna vivencia y estoy seguro de que los chicos de En la Búsqueda querrán conocer vuestra experiencia. Un abrazo muy fuerte y nos vemos aquí, en La Búsqueda. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello. Estás escuchando En la Búsqueda, un programa de José Antonio Roldán y Yolanda García. Y bueno, agradecer esta nueva remodelada sección de Javier Arries, este amigo buscador, y como decía en el programa anterior y como vuelvo a decir ahora, próximamente más amigos y amigas buscadores que se van a unir con nuevas secciones. Y ahora estábamos escuchando a Javi y nos venía a la memoria, bueno, te venía a la memoria a ti, porque, sí, decía, porque es que te acuerdas, sí. ¿Ves? Ahí la memoria me ha fallado. Y porque me... No, te has fallado, pero no. Porque yo me acordaba... Porque el sitio no lo encontramos. Sí, no, porque te has acordado perfectamente del sitio y de todo. Yo solamente recordaba que habíamos ido a buscar un cruce de caminos y que no lo encontramos. Ya ni me acuerdo del sitio. Encontramos caminos, pero no era ningún. Y encima en medio del bosque. Madre mía, qué mal lo pasé esa noche. Además era... Muy madre mía. Y no sabíamos dónde íbamos. O sea, sí sabíamos dónde... teóricamente íbamos a ir, que estaba muy cerca del inicio del camino, pero acabamos donde Cristo... Porque había una leyenda ahí, ¿no? Pero es que no me acuerdo. Es que hace muchos años, buscadores. Esto estoy hablando de que llevaba yo poco tiempo con José Antonio. Llevo con José Antonio, voy a hacer 13 años, pues imaginaros, a lo mejor llevamos hace 12 años. Y pues era por las cercanías de San Andrés de la Barca, San Andreu de la Barca, para que la gente se sitúe, donde está lo de la curva de los gitanos y todo eso, y pues era por la montaña, del Palau para arriba, y teóricamente era cerquita. O sea, teóricamente, pero no veas. Pero acabamos en Yélida o por ahí, que no cabe, en una urbanización, eso sí que me acuerdo, porque estoy acordando. Ahora me acuerdo también, acabaamos en una urbanización a oscuras. A oscuras, que había un momento que no sabía ni dónde dar la vuelta con el coche. Es verdad, ves que poco a poco vamos acordándonos, pero de verdad, que lo pasé mal. Eso sí que me acuerdo, que lo pasé mal porque me daba miedo. Porque encima iba conduciendo yo. Sí. ¿Ves? Pues Javi, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado. Ya sabes que es un placer tenerte en el programa y que, bueno, siempre se aprende algo nuevo con este chico, también con nuestros otros colaboradores, pero ya sabes que a Javi le tengo un cariño especial. Y la forma de decirlo. Sí, también es muy, muy llano, lo explica de aquella manera tan, no sé, como si estuviera hablando que realmente a sus amigos. Entre otras cosas, aparte que está hablando a sus amigos, entre otras cosas y entre otros títulos y miles de estudios que tiene el hombre, también es profesor. Ah, pues imagínate. Sí, pues imagínate lo bien que sabe contar las cosas, porque si se lo tiene que contar a determinados personajillos, pues imagínate. Y nada, José Antonio, ahora nos vamos a ir, me voy a ir yo, porque para eso es mi sección, a esas respuestas del más allá, que en esta ocasión nos vamos a ir a Uruguay, donde un amigo de allí nos va a contar diferentes experiencias. Que él te la mandó hace ya tiempo también. Sí, de verdad. Y vamos a actualizar. O sea, sí, vamos actualizando cuando el decimos asunto. Que somos lentos pero seguros, claro, es que también hay bastantes casos
Y claro, tenemos que ir dándole salida poco a poco, porque el horario es el que es. Y como hemos estado un poco de parón, ahora volvemos, ahora parón, ahora sí, ahora no, pues así estamos. Así que vamos a escuchar esta experiencia, Vale, te voy a y escuchar. luego ya nos vamos directos. Pero yo mientras que tú hablas, yo me voy a hacer un café. Vale, pero perfecto. te escucho de lejos. Y luego ya nos vamos directos al final del programa, los comentarios, etcétera, etcétera. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues venga, vamos para ello. Respuestas del más allá. Buenas noches. Soy Javier de Uruguay, y si bien conocí el programa hace pocas semanas, gracias al respeto con el que he visto que tocan estos temas, me he sentido con la confianza de contarles una experiencia que tuve de pequeño. Y aunque es uno de mis primeros recuerdos y ciertas partes están algo difusas, afortunadamente pude reconstruirla gracias a lo que mis padres me contaron. Para empezar, tengo que admitirles que desde muy chico, aproximadamente desde los 3 años, era un niño bastante inquieto y temerario. Era muy de andar por toda la casa, meterme en las habitaciones a oscuras y me encantaba revolver los cajones para ver qué cosas interesantes podía encontrar. En especial, me gustaban las alhajas o algo brillante. Digamos que era todo un duende en potencia. La cosa es que no era de tenerle miedo a la oscuridad, por lo que mis padres, obviamente para intentar controlarme, empezaron a asustarme con lo que ellos llamaban la bruja de los colores. No sé de qué cuento o de dónde lo habían sacado, simplemente la utilizaban para decirme que me iba a llevar si no me portaba bien. Aunque siéndoles sincero, eso a mí no me asustaba mucho que digamos. Lo cierto es que una noche de verano ya se estaba haciendo tarde y era hora de acostarse, pero aparentemente yo seguía con ganas de seguir jugando y andaba como loco corriendo por toda la casa. En eso recuerdo que mis padres estaban en el cuarto viendo la televisión y como yo no hacía caso de quedarme quieto, me empezaron a llamar de lejos, gritándome que si no iba con ellos, iba a venir dicha bruja. Pero aún recuerdo que el que hayan dicho eso me dio bastante igual, por lo que me fui para la cocina a buscar a mi gato. Cuando nada más entrar a esta, miro por la ventana y en la oscuridad total de una noche que se podía ver por ella, aparece una especie de mano blanca que se apoya extendida en el vidrio de la ventana. Yo me quedo mirándolo fijamente, sin entender nada hasta que veo que esa mano, que parecía tener cierto resplandor propio, como para verla en plena oscuridad, empieza a moverse saludándome. De una manera como intentando ser amistoso, cosa que siendo niño creía que finalmente me había topado con la bruja, aunque por alguna razón esa misteriosa mano no era ni alargada o esquelética, sino más bien regordeta, la cual me recordaba más a la de un payaso, ya que además parecía tener puesto un guante de tela. Aunque no entré en pánico como para hacerme gritar, sí me generó mucha desconfianza y sin pensarlo 2 veces antes de ver algo más en esa ventana, me fui corriendo hacia el cuarto a buscar a mis padres,
y después de eso ya no recuerdo nada más. Lo cierto es que muchos años después, ya de joven, conversando de cosas paranormales en una reunión familiar, mis padres sacaron el tema y contaron esta experiencia que tuve, la cual en mis recuerdos yo creía que había sido un sueño. Pero ellos me aseguraron que no fue así, ya que aún recordaban perfectamente lo impactado que había quedado. Según me contaron, por algún motivo no lloré, sino que me quedé en una especie de shock, en el que al pasar los días empezaron a preocuparse por mi comportamiento muy retraído y callado, por lo que por recomendación de un tío que era psicólogo, prefirieron no asustarme más con cosas así, creyendo que fue una mala pasada de la mente de un niño y su gran imaginación. Y si bien al pasar los días volví a ser el mismo niño alegre de siempre, lo cierto es que ellos me admiten que esa rebeldía que solía tener de muy chico se fue desapareciendo, pasando a ser un niño bastante tranquilo, algo tímido, el cual empezó a interesarse por cosas mucho más constructivas, como la lectura o la música. Pero a su vez, también admito que este perfil bajo me ha generado problemas como la timidez y una tendencia a la depresión que se imaginarán vengo arrastrando de toda mi vida. Lo entendible es que muchos de los que ahora estén escuchando esta historia, desde un punto de vista más racional, estarán pensando que lo que yo vi podría tranquilamente ser una persona real, un curioso o vagabundo, que casualmente anduviese afuera de mi casa y se acercase a la ventana. Pero justamente ahí surge lo más extraño, ya que en ese momento vivíamos en un edificio, para ser más exactos, en un 10º piso. Saludos a todo el equipo del programa. Muchas gracias por permitirnos este espacio para contar nuestras experiencias. Ha sido un gusto conocer su programa. Pues muchísimas gracias, amigo Javier, desde Uruguay. Me encanta que este programa llegue a tantos rincones del planeta y que no solo se quede en España, que es desde donde lo estamos haciendo. Y bueno, me alegra muchísimo que nos lleguen este tipo de experiencias, que seáis valientes, que hagáis saber vuestras vivencias a otras personas. Y bueno, en tu caso, en la experiencia que nos has mandado, que me has mandado a Respuestas del Más Allá, me ha hecho gracia el tema de cómo nos gusta a los padres asustar a nuestros hijos y decirles depende qué cosas para que nos hagan caso. Luego pasan cosas y se lo achacamos a ello, ¿vale? Pero que seguramente lo que te decían tus padres de la bruja no tiene nada que ver con lo que vistes por la ventana, o sí, porque a lo mejor de tanto llamar a lo que sea, ¿vale? Porque ya sabéis, queridos amigos buscadores, que a mí no me gusta hablar de algo en concreto, de entidades o de yo qué sé, ¿vale? Lo que sea, llamar a lo que sea. Al final consiguió que algo se acercara a ti cuando eras pequeño. En mi caso, con nuestro hijo, sobre todo el mayor, alguna vez lo hacemos para que nos haga caso y creo que lo vamos a dejar de hacer, no vaya a ser que al final nos llevemos todos un susto. Muchísimas gracias, Javier. Después de tanto tiempo entiendo que no vamos a conseguir saber qué es lo que te pasó, pero por lo menos sí que has hecho conocer esta vivencia a otras personas que, si nos estáis escuchando y habéis tenido algo similar a este amigo, pues ya sabéis, en la búsqueda radio@gmail.com y haznos llegar esta experiencia similar a la de nuestro amigo Javier, o si lo deseas, otra experiencia
relacionada con lo misterioso, con lo enigmático. Os recuerdo que esta sección está creada para esas personas que por lo que sea no quieren hablar delante de un micrófono porque les da vergüenza, porque no se sienten con confianza de hacerlo y prefieren que sea yo quien lea esas experiencias. Así que muchísimas gracias, amigo, nuevamente. Ya sé que me hago muy pesada, pero es que me encanta. Me encanta que os acerquéis a los micrófonos de La Búsqueda a explicarnos eso que os marcó de por vida, porque después de tanto tiempo aún este amigo sigue recordando aquello que le ocurrió. Y ahora continuamos con el programa. Vigila quien llama. No contestes al teléfono. No abras la puerta. No intentes esconderte. Si vas a enterrar la verdad, asegúrate que no pueda salir. No leas las instrucciones de este medicamento y no consultes a tu farmacéutico. En la búsqueda. Sé un buscador. ¿Qué te ha parecido, José Antonio, esta experiencia, experiencias de este amigo? Pues muy interesantes y sobre todo lo que siempre decimos, ¿no? Siempre... Algún día te tocará, te voy a poner como invitado especial a Respuesta del Más Allá y vas a ser tú el que lea. Eso sí, hay que hacerte unas gafas, eso sí, porque es que si no, no vas a ver nada. Bueno, pero ahora tengo lo del móvil que me lo amplío, o sea, por eso tengo aquí al lado. No, pero lo que te comentaba, que siempre intentamos lo que tú siempre dices, ¿no? Que si es posible, la primera opción es que lo digan por audio, ¿no? Es mejor, es más cercano, creo que es a la hora de explicar es más comprensible, ¿no? Que no, o sea, a ver, que me explique bien. Que es más entendible que a lo mejor leyéndolo, comprensible sí, porque nuestros oyentes van a comprender tanto una historia leída como una escuchada, pero yo qué sé, es más cercana si es hablado, pero bueno, yo entiendo que hay gente que oye que no, que a mí no me apetece salir en el programa, no me apetece que escuchen mi voz, me da vergüenza y muchísimas cosas más. Por lo tanto, está bien tener esta sección para ellos, y si tú que me estás escuchando quieres hacer lo mismo que ha hecho este amigo de Uruguay, hay que escribir, me tienes que escribir, sobre todo poniendo que es para el Respuestas del Más Allá, en la búsqueda radio @gmail.com. O, bueno, a ver, también si queréis, pero claro, sería mucho rato escribiendo, a no ser que lo hagáis desde el ordenador, que también hay un WhatsApp web, pues al 673 44 50 80. Oye, que esto es para la Respuesta del Más Allá, y pum, 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 ¿vale? Y nosotros ya lo sacaríamos y ya lo leeríamos. Y nada, ahora sí nos vamos a ir al programa número 124 para leer esos comentarios que nos han dejado en él. Como ya hago en cada programa, os explico la dinámica de los comentarios. Si tú que me estás escuchando quieres que la semana que viene leamos tu comentario, pues hoy en el programa número 125 nos dejas ese comentario y la semana que viene, en el 126, lo leeremos. Y ahora mismo los que estáis escuchando, los que vas a escuchar, son los que nos dejaron en el programa número 124. Ese programa que eran extrañas experiencias en el hospital y en el centro comercial. Que también pueden poner en comentarios de programas anteriores, ¿eh? De hecho, ha habido un comentario más de eso de que no dejó hablar al entrevistado, sí, en el 123. Te quieren mermar la autoestima, ¿eh? Bueno, yo tengo... yo ya sé la forma que tengo de hacer y lo que decíamos, porque cuando lo leí
es muy fácil decirlo. O sea, no hacemos entrevistas al uso. La mayoría de esas entrevistas que hacemos son charlas con amigos de toda la vida, con conocidos y con gente que viene a nuestra casa, que es en La Búsqueda, y que le abrimos las puertas y que se sienten cómodos, y que en una charla normal no es como una partida de ajedrez que tienes el reloj que es al lado, que ¡pum!, le das y tú tienes un tiempo para poner la ficha y ¡pum!, y el otro también, ¿no? Entiendo, ¿no? Y que bueno, si me siento a gusto y hablo porque me gusta hablar. De todas maneras... Mientras que no se sienta mal el entrevistado. De todas maneras, creo que vamos a también cambiar un poquito la dinámica. Ya os aviso a todos, a ti, ahora mismo que te estás enterando ahora mismo, porque estaba esta mañana pensando en el trabajo, el tema de los comentarios. Vamos a cambiar también un poco la dinámica del tema de los comentarios. A lo mejor no solo leemos lo que nos dejen en iVoox, leeremos también lo que nos dejen en otras plataformas y triaremos un poco el tema de los comentarios. Escogeremos. Bueno, escogeremos y triaremos también. Es en catalán, ¿no? ¿Triar? Ah, puede ser. Estriar. Ostras, pues puede ser, perdonen ustedes. Ahora va a venir alguno a decirme, es que no sabes hablar, ya lo sé. Pues nada, en el tema de, por ejemplo, comentarios tontos, como a veces leemos, en plan, una polla vinagre, como me parece que... O así ahora. Perdona. Puntos suspensivos 3. El pollas. No, las pollas. Pues algo así, eso es una tontería leerlo. Fulano. Vale, lo estamos haciendo así porque últimamente nuestra dinámica de lectura es así. Por ejemplo, también tantos agradecimientos, que sí, qué gran programa, que no sé qué. Nosotros les agradecemos muchísimo que nos lo hagan llegar porque, jolines, o sea, después del trabajo que te estás metiendo, que te digan que les gusta, pues oye, pero claro, yo también entiendo que para la persona que está escuchando leer 5 o 6 comentarios diciendo, oh, qué gran programa, oh, qué bien, pues también agobia un poquito. Entonces creo que vamos a llegar al acuerdo de que aunque tengamos que leer 3 comentarios solamente, en vez de leer 15 o leer 14, y leemos 3 o 4 comentarios, pero con cierto contenido. Con cierto contenido, ¿vale? Hoy vamos a seguir como siempre, vamos a leer todo lo que hay en... Si ponen que no le ha gustado el programa y ponen un contenido del por qué... Porque es que es eso, o sea, nosotros no decimos que no pongan que no le gusta el programa. No, pero que lo digan, que lo expliquen. Que lo expliquen porque... ¿El por qué? Que para eso estamos, ¿no? Para mejorar, para miles de cosas, ¿no? Y entre todos hacemos el camino, o sea... Muy bien pensado, Yolanda. ¿Ves que yo sabía que estaba... Entonces, bueno, ahora hoy sí que lo vamos a hacer así. No sé si la semana que viene también lo haremos así, pero llegará el momento que sí que vamos a hacer el escoger comentarios con contenido. Vale, vamos a ello. Ah, eso sí, lo que sí que me haría gracia es quién es el primero que comenta. El primero en comentar en iVoox, ese creo que siempre lo vamos a decir, ¿vale? Y algún día tendríamos que hacer algún sorteo para los primeros. Sí, también. Que en este caso, ni manera, no se le quita el primer premio. En algunas semanas sí. Sí, pero Francisco del Toro Zamora, que escuchando Una Nueva Búsqueda, vamos, que imposible, no se le quita el primer puesto. Y luego tenemos otro comentario que nos dice: lo que más me ha llamado la atención ha sido el aporte, entre comillas, del centro comercial, en el que incluso la cámara recoge el momento de no haber nada a aparecer el carro. Sí, a mí también me llamó la atención ese bueno, eso te digo. Ahora sí, ahora no, y ahora sí de golpe. Lo del hospital, la única explicación, aunque muy fantasiosa, es que en esa habitación haya un portal. No a otra dimensión, porque sería mucha casualidad que también hubiera un hospital, sino que un cronovisor, entre comillas, y se vean imágenes del pasado, aunque también puede ser una impregnación referente a las sombras, deseando saber las nuevas experiencias. Saludos y gracias. Begoña Martín, nuestra Begoña Martín, mira, ves, este mensaje, aunque es también de agradecimiento, creo que aporta amor, o aporta, vamos, cuando leí este comentario, no sé. Begoña Martín, cada vez que veo un capítulo vuestro siento felicidad. Me hacéis sentir acompañada y cerca de vosotros. Seguid así, un programa muy bueno. Por cierto, me encanta que se llame de nuevo ELB. Un abrazo y muchísimas gracias por todo. Por cierto, en otro comentario, a mí me encantan vuestros chascarrillos y conversaciones tipo escenas de matrimonio. Es parte de vuestra esencia. Begoña Martín, es que la teníamos
antiguamente también en La Búsqueda hace años, y sé, porque me lo ha dicho ella misma, que hemos sido, aparte de otros podcasts de misterio, en épocas un poquito complicadas de su vida, pues un acompañamiento que le ha sido necesario y que la ha ayudado muchísimo. Y de verdad, Begoña, me alegra de verdad que hayas tenido tanto en La Búsqueda como otros podcasts para ayudarte y para hacerte sentir mejor y mucho más acompañada. Dicho esto, ¿quieres decir algo? Pues nada, que muy agradecido. Javier Díaz Martínez, me encantan increíbles casos, me he metido en la piel del amigo vigilante. Un abrazo y familia, y cuídate, José. Sí, esto se va haciendo ya muy recurrente. Sí. Sí. Anónimo, lujazo de equipo que tenéis y deseando saber de esas nuevas secciones. Lo del caso del vigilante me ha impresionado por el hecho de estar solo y ver lo de la habitación 115. Tuvo que ser impresionante. Pues sí, la verdad que sí, porque vamos, todo para un hotel, un hospital abandonado, hotel, como estoy yo, y de golpe y porrazo una habitación en marcha, pues oye, pues no sé. Sí, claro, porque yo el caso que algún día tenemos que volver a comentar, que es el de la Cruz Roja de Veracruz, de Boca del Río, pasa algo similar, pero el hospital está en funcionamiento y cuando entran en la habitación de reanimación se ve una enfermera de otra época y todo en funcionamiento cuando está todo apagado. Pero claro, el hospital está en funcionamiento y bueno, algo igual, pero no igual. Braulio R, programazo. Una casa que tengáis a Callejo. No he entendido muy bien a Jesús Callejo, pero lo que no entiendo es una casa que tengáis a Callejo. No sé. Bueno, querido Braulio. Tiene pinta de ser algo bueno, ¿eh? Sí, ya, pero no sé. No conocía lo que ha comentado, lo de los casos, como siempre, impresionantes. Venga, lee tú. Yo, hombre, es que, ay, Dios mío, ¿cómo mandas? Edgar Rubio. Me encantó el episodio de hoy, de todo un poco. A ver qué buscaba el gato para... Bueno, que le dejó intrigado. El gato es nuestro gato. No ni idea, porque luego se tranquilizó. Mira, ya están súper tranquilos. Bueno, aquel no está mirando, el Odín no está mirando, ¿ves? Nos está mirando como diciendo, ¿sabes? Bueno, pero hoy están tranquilos. Sí, están tranquilitos. Miriam, que le ha gustado el programa y que a Yolanda se le escapó el nombre de la chica. Sí, la verdad. Es que ni yo me di cuenta, ni ella me dijo nada, ni José Antonio en la edición se dio cuenta. Eso no es una paranoia, porque encima lo escuché y luego editando lo volví a escuchar. Pues imagínate. Y es que yo lo he vuelto a escuchar, lo volví a escuchar y no me di cuenta en el momento que dije el nombre de la chica. Pues son cosas que ya das por hecho que no está y está. Luego se lo comenté al padre, porque claro... Y le dije, es que lo siento, es que de verdad que no me di cuenta en el momento en que... Y le dije, es que me lo podía haber dicho. Y dice, ya es joven. Dice, no sabe cómo va esto. Y bueno, dice, hay muchas Esther en el mundo, pero claro, me supo mal. Sí. Mira, cosas que pasan, de verdad. Personas que me estáis escuchando, si algún día queréis estar en anónimo, os estoy haciendo una entrevista y se me escapa el nombre, por favor, decírmelo, ¿vale? Que yo claro, si son entrevistas sobre todo grabadas, pues se puede editar, claro. Hombre, a ver... vale, Anónimo. Hola, soy un oyente que empezó con vosotros en el primer programa de Los Sin Nombre. Me enganchó tanto que tiré para atrás y encontré los capítulos de La Búsqueda. Y me los he escuchado todos, tela. Así que aquí tenéis un fiel seguidor. Y un adicto a los programas de misterio. Los he escuchado a casi todos los grandes del misterio y me quedo con vosotros. Bueno, muchas gracias. Tenéis un aire muy fresco y se pasan volando los capítulos. Bueno, un saludo muy fuerte de Antonio desde Pallellà, Barcelona. Lo he dicho bien, ¿no? Yo lo digo siempre mal, o sea, y soy de al lado. Muy cerca de San Vicente dels Horts, creo que pueblo de uno de los dos, sí, de José Antonio. Y yo siempre digo, Palleja. Pallellà. Pues eso, sí, es verdad, o sea, me van a matar la gente. ¿Y eso que he hecho un programa de radio ahí? De verdad, vaya tela. Venga, tú. Pero este es de lo que no vamos a decir, pero lo digo, ¿no? No, sí, a ver. Dito Prot. Valientes testigos, punto suspensivo, exclamación, No he entendido muy bien este comentario. Ni yo. Vale, Anónimo, me gustó el programa y encontrados de hace muy poco. Me encanta, ya lo digo cada semana. Cuando leo, mejor dicho, un comentario así, que os acabo de encontrar, me encanta. Antonia, muchas gracias y gran programa. Y Demetrio Cabello, espectacular en todo. Y nada, José Antonio,
hasta aquí los comentarios en ese programa número 124. No sé si quieres hacer algún aporte más al programa de hoy, que espero que a nuestros oyentes les haya encantado. Oye, que de verdad, que si os aburre lo que hacemos nosotros así de escenas de matrimonio, pues lo decís y ya la cambiaremos a otra cosa, yo qué sé. Pero es que nos sale, es que somos así. No, sí, si es que hasta los que nos conocen en persona saben que somos así. Pero es que tú muchas veces me lo dices, tenemos que evolucionar y hacerlo de manera más seria. Y ese programa, cuando lo dices, antes de empezar el programa, que más nos vamos por los cerros de Úbeda. Sí, o sea, sí, porque es que además le digo, José Antonio... Y eres tú la que empieza. Sí, claro, José Antonio, tenemos que ponernos serios porque esto es un programa de misterio, no podemos reírnos tanto, no podemos hacer tanto el tonto, José Antonio, no. Bueno, empezamos, muy bien, sí, buenas, ¿verdad? Y al final acabamos siempre igual. Es que no podemos, tío. Pues la esencia de la búsqueda, ¿no? No, es no, algo ya, diferente. ya. Es como decía antes, una conversación entre dos personas a la que se unen otros muchos amigos, muchas amigas de todas las partes del mundo, y algunos de ellos tienen a bien compartir parte de su vida con el resto de amigos. Uh-huh. Y en la vida cotidiana, pues que vas tú así vestido con... bueno, no, porque dice etiqueta, no, porque los parapsicólogos o estos se visten así un poco... a los años 70, ¿no? Bueno, a ver, supongo que habla de todo con la vida del señor. De verdad, pero tú el tema del micro aún no lo pillamos, ¿eh? Pues tú llevas 2 horas dándole al micro, ¿eh? Que el ruidito no, es sí, el eso tuyo. Es verdad, esa soy yo, sí. Bueno, pues eso. No le estoy dando al micro, es el auricular. La cosa es echar la culpa a otro. No. Tú tenías que haber sido política, es el auricular, es el auricular. Que tiene aquí el cablecito y está tac. Y encima le está dando a mi chaqueta del trabajo, que estoy con la ropa del trabajo aún. Imaginaros cómo llega... Pero no digas al trabajo que nos patrocina el programa. No. Podría, ya me podría patrocinar. Podría, que tiene mucho dinero. Pero ya me podría patrocinar, tío. Claro. No, déjalo. No, con temas de trabajo no se juega. ¿Ves? Es eso. Mira, me está dando la cremallera con el micrófono. Sí. O sea, con el cable del auricular micrófono. O sea, que no lo hago queriendo. ¿Vale? No, si yo no he dicho nada, si yo solamente digo que no haga ruido. Y como volvía a lo que estaba diciendo, ¿qué entendemos por seriedad? Yo creo que esta es nuestra forma de ser, somos así ante los micros, cuando me acerco, bueno, yo soy todo, más seria normalmente, ¿eh? Los micrófonos del programa me hacen ser un poco más abierta, pero yo realmente soy una persona muy callada. Sí. Que sí, hombre, que sí. Que sí, no, es que es verdad. De verdad. Y entonces, ¿qué entendemos por seriedad? Es un planteamiento que pueden responder a 673 44 50 80 o en la búsqueda radio@gmail.com. Tenemos también página en Instagram, en la búsqueda radio, en Facebook, en la búsqueda radio. Y algún día... Nuestros perfiles personales. No, y algún día... ¿Sí? Pongo como testigo, bueno, no la zanahoria, no era que una zanahoria o un nabo, de lo que el viento se llevó. Uy, yo qué sé. No, porque que algún día volveremos a recuperar la cuenta de Twitter X o como se llame ahora. No sé, yo es que Twitter X o como se llame no lo utilizo. Es que no sé por qué se me ocurrió poner la fecha de primera emisión del programa. Porque mira, yo qué sé, no lo pensaste. Es que ya, a ver, mira, te hizo gracia, creíste que era algo así bonito. Algo lógico, pues no lo era. No era lógico. Pues era una bonita cuenta de X. Y si te parece bien, ve despidiendo el programa porque tenemos cosas que hacer y volveremos la semana que viene y todo. Creo que sí, ya veremos. Hemos echado Euromillón, ¿no? Por si acaso. Sí. Vamos a ello. Es que ahora me acabas de decir Euromillón y mi cabeza y me he acordado de una cosa que tengo que hacer ahora cuando acabemos de... ¿Ves? Todo pasa por algo. Sí, es que todo pasa por algo. Despide el programa porque si no... Queridos buscadores, muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos realmente que os haya gustado el programa de hoy, que hayáis aprendido, que hayáis descubierto cositas nuevas, incluso, ¿por qué no?, que hayáis pasado un poquito de miedo. Y nos oímos la semana que viene. ¿Y dónde? Aquí, en La Búsqueda. Para ponerte en contacto con nosotros. 673445080.
tercero teléfono directo de comunicación con... En la búsqueda. Visita nuestra nueva página oficial de Facebook. Entra en www.facebook.com/En la Búsqueda Radio. En la búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.